nombre de Jesús. Amén. Leamos la palabra del Señor. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? Como dice el Espíritu Santo, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Este texto tiene varias palabras en las cuales el autor de la epístola a los hebreos, inspirado por Dios, hace énfasis en varias de ellas, ¿no? Hay algunas palabras que resaltan, ¿no?, en el texto que hemos leído. La incredulidad, menciona la dureza de corazón, menciona la provocación, menciona oír la voz de Dios, pero creo que todas ellas nos llevan a una palabra principal que hay en ese texto. ¿Cuál es esa palabra? Diga conmigo, reposo. Reposo, el reposo. De hecho, el contexto, el título de ese texto es el reposo del pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Israel hace mucho énfasis en esta palabra, ¿no? En el Sabbat. Hasta el día de hoy celebran religiosamente y escrupulosamente el día de reposo, ¿no? El sábado. El Sabbat. El sábado o el viernes desde las 6 de la tarde, 7 de la noche, se detienen todas las actividades hasta el sábado por la tarde a las 7 de la tarde. 24 horas en la cual no hay actividad. Todo se cierra, los comercios se cierran, las actividades se cierran y los judíos ortodoxos pues practican este rito de una forma rigurosa, ¿verdad? Y todo se detiene, ¿no? De hecho, incluso Jesús, fue tan significante el día de reposo que a Jesús en cierta ocasión le recriminaron, ¿no?, por sanar a un enfermo, ¿no?, en el día de reposo. Y los religiosos, es lícito sanar en el día de reposo. Entonces Jesús le dice, pero ¿quién de vosotros si tiene un asna, un pollino, atado en un zarzal o se cae y por ser día de reposo lo deja que se muera, ¿no? No va más bien y lo recoge y lo ayuda como quitándole importancia, ¿no?, al día de reposo, porque no es el día de reposo dueño del hombre, sino que el Señor es el dueño y es el Señor del día de reposo, ¿no? Entonces, yo no sé qué significa para usted o para ti la palabra reposo. ¿Qué significa para ti la palabra reposo?
Sí, para muchas personas, pues, o para la mayoría de los seres humanos, el reposo significa descansar, no hacer nada, dormir, echarse plácidamente en el sofá a hacer zapping, a ver televisión, o estar tumbado en una hamaca, no sé. Eso es para la mayoría de las personas de este mundo que piensan naturalmente, que no tienen el Espíritu de Dios. Y para ellos eso es, sin más, lo que significa el reposo. No hacer nada, descansar, ¿verdad? Pero más bien yo quiero ir más allá, ¿no? Quiero que entendamos algo en esta mañana. El reposo es el plan que Dios tiene no para cada uno de nosotros. Es el programa, por llamarlo de alguna manera, que Dios tiene para tu vida. Y espero al final de esta predicación que entiendas a dónde quiero llegar en esta mañana. Es decir, el plan de Dios que, partiendo de un punto inicial, lleguemos al objetivo de alcanzar el reposo de Dios. Y el reposo para mí es el equilibrio. Para mí el reposo es la estabilidad espiritual. Para mí el reposo es el crecimiento a la cual el Señor nos tiene que llevar. Para mí el reposo es alcanzar la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Alcanzar la madurez. Porque cuando la palabra de Dios dice reposo, está queriendo hacernos entender que es llegar a un estado de madurez, a un estado en el cual ya todo ha sido terminado, donde ya todo se ha completado. De hecho, luego vamos a ver algo acerca de la creación, ¿verdad? Y Dios dice que cuando lo hubo acabado todo, cuando hubo creado todo, ¿qué hizo? Reposó, dice, descansó. Al séptimo día, descansó. Es decir, ya toda la tarea había sido hecha y el reposo en la vida del creyente, del discípulo de Cristo, del siervo de Dios, de quien sea, no va a llegar hasta que Dios haya completado su obra en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y ese estado de reposo o ese estado de madurez completa, ¿verdad?, es el estado en el que el hombre de Dios, pues ya no vive en sus fuerzas, sino que vive en las fuerzas ¿de quién? En las fuerzas de Dios. Ya no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios en ti. Ya no es el hombre quien tiene que hacer las cosas, sino que es Dios a través de ti. O sea, es cuando encontramos ese poder de Dios que ya es no tener que ser nosotros los que tengamos que estar esforzándonos cada día por cambiar, esforzándonos por dejar de pecar, esforzándonos para una cosa, esforzándonos para otra cosa, ¿no? Claro que hay que esforzarse en lo espiritual, pero yo me refiero a que cuando alguien llega a la madurez en el Señor, ya no tiene que esforzarse por no pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en ti y el que tiene la simiente de Dios no puede pecar, dice la palabra. Amén. Cuando tú alcanzas la madurez, ya no tienes que esforzarse por hacer buenas obras, porque las buenas obras van contigo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando alcanzas la madurez, ya nadie te tiene que decir, hermano, vamos a orar, hermano, vamos a la iglesia, hermano, vamos a hacer evangelismo, hermano, vamos a hacer esto. No, tú lo haces sin ningún esfuerzo porque ese fruto está en ti. Amén. Y cada uno dice que da fruto según su género, según su especie. No hay que esforzarse por dar frutos cuando los frutos están en ti. Amén. El manzano da manzanas. El manzano no tiene que esforzarse para dar manzanas. Dice que cuando Dios creó los árboles, dice que no, a cada árbol lo creó, dice, para que diese fruto según su género. Y cuando el género o la genética de Dios está en ti, la genética de Dios lleva unos frutos y esos frutos están en ti y esos dones están en ti y tú no tienes que esforzarte, o sea, porque están en ti y no hay que hacer ningún esfuerzo. Ya todo lo hizo el Señor, amén. Consumado es, dijo el Señor. Aleluya. Y entonces
no hay que estar esforzándonos cada día. Y así muchas veces fracasando y volviendo a empezar. ¿Cuántas personas en sus vidas han tenido que decir otra vez, volver a empezar, asignatura pendiente, no consigo superar esto, otra vez? ¿Cuántos de ustedes han recaído, verdad? Los que están en las comunidades, en las casas, en los centros de rehabilitación, recaen y vuelven a recaer, y caigo y vuelvo a caer en esto y en aquello. Y ¿cuántas personas vemos que regresan a las comunidades después de estar 6, 7, 8, 10 y al final dices, esta persona es imposible, no le sirve este programa, el programa de Dios no va contigo, no lo quieres para tu vida, entonces no te sirve lo que nosotros ofrecemos, lo que nosotros te queremos dar. Es Dios el que tiene que programar tu vida y la de todos los seres humanos para que entendamos cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios y a dónde Dios nos quiere llevar en esta vida. Amén. Para que partiendo del principio lleguemos a ese estado de madurez. Reposo es madurez. Amén. Reposo es madurez. Ahora bien, aquí la palabra de Dios lo que dice, reprochando al pueblo de Israel, les dice algo muy que llama la atención. Les dice que siempre están ¿qué? Están ¿cómo? Siempre estaban ¿cómo? Vagando. Siempre estaban vagando. Dice, a causa de lo cual me disgusté, dice el Señor, contra esta generación. Y les dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amén. Porque el que vaga no puede conocer el camino. El que anda vagando no ha conocido el camino. No me puedes decir que tú has conocido el camino si andas todavía vagando en el Señor. El que ha conocido el camino sabe dónde va, sabe cuál es su destino, sabe cuál es su objetivo, sabe dónde está su meta, sabe de dónde viene, dónde está y sabe muy claramente hacia dónde va, porque el Señor te lo está mostrando cada día. Y entonces dice, no han conocido mis caminos. El que ha conocido el camino de Dios es porque ha dejado de vagar en su corazón. Y esto sucede ¿por qué? Porque cuando alguien no tiene un programa, cuando las personas no han entendido cuál es el programa de Dios para su vida y no va alcanzando esos pasos de crecimiento para llegar al objetivo final de la madurez, a los propósitos de Dios, a lo que Dios nos quiere llevar, pues dice que lo que hacen es estar vagando, yendo de un lado para otro sin un destino claro. El que vaga es aquel que no tiene un destino, que no sabe hacia dónde va, que no sabe lo que hacer, ¿verdad? Que tiene disyuntivas, encrucijadas constantes en su vida, porque no tiene un programa. Lo que nos hace un programa es como un schedule, un rol en el cual hay un programa de actividades programadas y entonces hay que seguir un programa. Dios tiene un programa para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Dios tiene un programa para tu vida. Solamente tienes que seguir el rol y lo que Dios tiene programado para ti y dejar de vagar en tu corazón. Pero amigo, sujetarse a ese programa a veces no es fácil porque el hombre no quiere ser programado. El hombre prefiere vivir desprogramado, ¿verdad? Y yo me hago mi propio programa. Entonces, necesitamos entender cuál es el programa de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y dejar de vagar, yendo de un lado para otro, sin un destino claro, llevados, como dice la palabra, de aquí para allá, por emociones, por sentimientos, por estados de ánimo. Hoy me levanto muy bien y mañana me levanto muy mal, ¿no? Estados de ánimo. E incluso por doctrinas o estratagemas de hombres, como dice la palabra, que con engaño y astucia no os dejéis llevar, dice, por estratagemas de hombres, ¿no? Y por errores y por engaños de hombres, ¿verdad? Y nunca encuentran su lugar, nunca encuentran su sitio, nunca encajan en el edificio que Dios está levantando, ¿no? Nunca encuentran su lugar, el lugar donde Dios
te quiere poner para dar fruto. Dios te quiere poner en un lugar para que des fruto. Dios te quiere llevar a un lugar y ponerte en un lugar para que puedas dar fruto. No encuentran su parte dentro del cuerpo donde Dios les quiere utilizar. Entonces hay muchos cristianos que están vagando y nunca entran en mi reposo, dice el Señor. Es como una maldición, porque dice, por tanto, ¿qué dice el Señor? Juré en mi ira. ¿Qué dice el Señor? Por tanto, juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. Es como una maldición. Es como cuando el Señor dijo a la higuera, esta higuera se va a secar, y la higuera se secó por no dar fruto. Pues aquí está diciendo más o menos algo parecido. No entrarán en mi reposo. Juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Pero dice antes, me disgusté con esta generación. Siempre el mayor pecado del pueblo de Dios, de Israel, el mayor pecado del cristianismo en general, es la dureza de corazón. Quiere decir que cuando alguien tiene ya unos patrones muy establecidos, unos modelos en su vida muy establecidos, unas conductas muy establecidas o muy marcadas, pues ya no quiere modificarlas. El hombre no quiere modificar sus hábitos, modificar sus conductas, modificar sus patrones, sus propios patrones, ¿no? Y no quieren ser arcilla en las manos de Dios, y entonces se convierten en trozos de barro seco, duro, ¿verdad? Y donde la palabra de Dios ya no produce ningún efecto, porque tienen el corazón endurecido. Amén. Quiero decir que muchas veces la obra de Dios está a medias en muchas vidas. Yo veo muchas vidas en las cuales la obra del Señor no se ha completado. Bueno, de hecho, la obra del Señor no se completará hasta el día de su venida, pero se tiene que ir completando de una forma paulatina. Yo he visto cómo la obra de Dios se ha completado en mi vida y se está completando en varios procesos, en pruebas, en disciplinas, en circunstancias, pero la obra de Dios va creciendo, se va completando el plan de Dios, el programa de Dios se va completando. Pero hay muchas vidas en las cuales no ves cómo se completa el programa de Dios, porque no quieren modificar sus conductas, sus hábitos, sus pensamientos, sus patrones, ¿verdad? Y porque hay dureza de corazón, ¿verdad? Y claro, y eso lleva a un estado, pues muchas veces, pues de tibieza, sin alcanzar la meta de Dios para tu vida, ¿no? Entonces creo que todos debemos conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida, cuál es el programa de Dios. Debemos saber en qué punto estamos, debemos saber qué área tenemos que corregir y corregirla. No solamente saberla, sino corregirla. Y eso es parte del programa. Y si no hay programa, no habrá objetivos. Y si no hay objetivos, no alcanzaremos nunca jamás el reposo, nunca jamás alcanzaremos la completa madurez en nuestra vida. Entonces, remitiéndonos a las palabras, o me remito a las palabras del apóstol Pablo, cuando dice, no que sea ya perfecto, ni que lo haya ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, no al supremo. No que lo haya alcanzado, no que sea ya perfecto, pero avanzo hacia la perfección, camino hacia la perfección. El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Hay modelos de perfección, pero hay que anhelar la perfección. Y hermanos, anhelar la perfección en nuestras vidas implica un gran sacrificio, implica mucha renuncia. Por eso las personas no quieren ser perfectos, prefieren seguir caminando en sus imperfecciones porque, bueno, pues me siento cómodo, me siento bien, no voy ceñido, no voy apretado, no voy incómodo, ¿verdad? Y ya está. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿en qué lugar, en qué día estamos de la creación? Como vamos a ver luego. No te digo
si eres más o menos maduro, sino que sepas en qué tiempo o en qué fase de ese plan de Dios estás en tu vida, para que puedas colaborar con Dios. Amén, colaborar con Dios. Porque debemos colaborar con Dios en el proceso de transformación, de cambio en nuestras vidas. Si tú no colaboras con Dios, entonces Dios no va a poder hacer lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra de Dios que somos, ¿qué? Somos colaboradores de Dios en ese proceso de transformación, de cambio, en la tarea que yo realice, o en mi ministerio, o en mi responsabilidad. Los que tengan alguna responsabilidad, tenemos que colaborar con Dios, porque somos colaboradores de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, decía el apóstol Pablo, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el cimiento. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará, dice la palabra. Digo, el colaborador con Dios. Es como cuando alguien va al médico, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el enfermo? Tiene que colaborar ¿con quién? Tiene que colaborar con el médico. Cuando el médico le pregunta, ¿no? ¿Qué hace el médico cuando vas al doctor? Lo primero que hace es preguntarte, a ver, ¿no? ¿Dónde te duele? ¿No? ¿A qué vienes? ¿Verdad? Vamos a hacer unas pruebas. ¿Dónde te duele? Localiza el dolor y te pregunta cuál es la intensidad, con qué frecuencia te duele, si por la mañana, si por la tarde, si por la noche, si después de la noche. O sea, te hace una serie de preguntas, ¿verdad? Y tú tienes que colaborar con el médico, le tienes que responder y ser sincero de lo que te ocurre, ¿verdad? Pues ya entonces, una vez que el médico te ha escuchado, pues, y ya tiene esta información, entonces el médico, pues haciéndote algunas pruebitas más, algunos análisis si lo requiere, no te toma la tensión, te toma la presión, te toma no sé qué, no sé cuántos, ya, y pues ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabe si te tiene que recetar un medicamento o te tiene que mandar a algún especialista o lo que sea. Eso es colaborar. Pues con Dios es igual. Hay que colaborar con Dios. Le tienes que decir a Dios dónde te duele. Le tienes que decir a Dios cuánto te duele. Le tienes que decir a Dios cuál es el foco de tu dolor, de tu afección, de tu problema. Y si no se lo quieres decir a Dios, se lo tienes que decir al siervo de Dios. Los leprosos debían de ir al sacerdote y el sacerdote tenía que localizar dónde estaba la llaga de ¿qué? De la lepra, para poder sanar al leproso, ¿no? Entonces debemos colaborar con Dios y venimos a la iglesia y venimos a colaborar con el proceso de Dios, no, que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, la completará. Ese es el reposo, la obra completa. Dios quiere completar su obra, pero para que Dios complete su obra tenemos que colaborar con Dios. Amén, hermanos. Pero si nosotros no sabemos dónde estamos, si aún estamos vagando, arrastrados por corrientes de ideas de este mundo, por pensamientos, por modas, pues difícilmente podremos ser perfeccionados. Es como lanzar una bala perdida, ¿verdad? O una flecha al aire, sin más, ¿verdad? Es como dar golpes al aire. Es muy difícil ser eficaces en esta vida si no tenemos objetivos bien definidos. Es muy difícil ser eficaces. Las personas que no tienen objetivos en su vida nunca serán eficaces en nada, porque no se centrarán en nada, no se dedicarán a algo con pasión en nada, ¿verdad? Yo me canso de probar personas en ministerios, en responsabilidades, en trabajos, y todo el mundo se cansa de todo, ¿verdad? Y nadie se siente identificado y nadie pone ahí toda la carne en el asador. El que conoce sus objetivos es eficaz. Amén.
pero hay que tener objetivos claros y definidos. Así es muchas veces el cristianismo hoy en día. Hoy el cristianismo a veces es gente sin forma, gente abstracta, sin forma, sin contenido, sin fondo. Hay muchos cristianos que no tienen contenido, que no tienen forma, ¿verdad? Más adiestrados por el Internet que por su propia lectura y búsqueda profunda y sincera de Dios, ¿verdad? Adiestrados por el Internet, adiestrados en vez de ir a la fuente. Tú tienes que ir a la fuente, hermano. No tienes que buscar en Internet, no tienes que buscar en las redes sociales, no tienes que buscar. Tú tienes que ir a la fuente. Tú tienes que descubrir dónde está la fuente, amén. Y tienes que ir a esa fuente a beber y a buscar revelación y a buscar palabra y a buscar consejo y a buscar la dirección de Dios. El Internet no te va a dar la dirección de Dios para tu vida. Las predicaciones de siervos que no conoces su estilo de vida y te las comes y luego son predicadores derrochadores que viven en lujos y tú te comes sus doctrinas y dices, wow, este hermano, qué bien predica, qué palabra, pero mira su vida, mira su testimonio, cómo vive. Amén, hermanos, no comas de esas doctrinas, no comas de eso, ve a la fuente correcta, a la fuente, hay una fuente para ti, amén. Tienes que descubrirla y beber de ella. Entonces el Señor te dice, me disgusté contra esta generación. Disgustarse es algo como muy humano, ¿verdad? La palabra estoy disgustado, ¿no? Es un sentimiento o una emoción como muy de los hombres, ¿no? Como muy humana. Amén. ¿No? Disgustarse, ¿no? Es tan humano, ¿verdad? Es algo tan humano, ¿verdad? Entonces el Señor dice, me disgusté con esta generación. Dios en su sencillez también se disgusta. También se disgusta. ¿Tú has estado alguna vez disgustado? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Decepcionado? ¿Ya? ¿Disgustado contra alguien? ¿Verdad? Cuando alguien te ha ofendido, o te ha fallado, o te ha decepcionado, o te ha maltratado, ¿verdad? Y sientes disgusto. Es una emoción muy humana. Y el Señor dice, y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Me disgusté con esta generación. Amén. No van a llegar. Van a quedarse a mitad del camino, a mitad del programa, a mitad del proceso. Van a ser infelices porque no van a completar su gozo, porque no van a encontrar ese estado donde puedes decir, estoy satisfecho, estoy completo, estoy en el mejor lugar, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer, estoy haciendo lo correcto, estoy en el Señor, amén. Y por eso hay muchas personas que viven en un estado pues de confusión, porque el que anda vagando está confundido, porque no ha entrado en el reposo de Dios. Y creo que una de las cosas peores que le puede ocurrir a una persona es estar confundido, ¿verdad? Podemos pasar por pruebas, por tiempos de alguna dificultad. Yo he pasado pruebas en mi vida, he pasado dificultades en mi vida, he tenido disciplinas en mi vida, pero nunca he estado confundido, o muy pocas veces he estado confundido. He podido pasar por pruebas, por dificultades, por asuntos difíciles, pero nunca jamás, o muy pocas veces, he estado confundido. Porque el que tiene unos principios no anda confundido. Amén. El que tiene un objetivo no anda confundido en su vida. Lo peor que le pueda ocurrir a alguien es estar confundido. La Biblia no usa la palabra confundido, usa otra palabra, ¿verdad? Habla en un texto de Isaías, usa la palabra aturdimiento. ¿Lo han leído alguna vez? Aturdimiento. Cuando alguien está aturdido, ¿cómo está? Aturdido está como oído, ¿no? Como aturdido, como confundido, aturdido, ¿verdad?
Isaías dice, mi pueblo está aturdido, está confuso. Y como te decía antes, podemos pasar pruebas, pero cuando pasamos por estar cuando pasamos pruebas por estar en el lugar que Dios quiere que estemos, y son pruebas que Dios permite para crecimiento, para sanidad, para restauración, o para quebrantamiento, o para disciplina, pues uno dice, gracias Señor, amén. Gracias Señor por esta prueba, por esta dificultad, por esta corrección, por esta disciplina, por este quebrantamiento. Gracias Señor, porque esto me está perfeccionando y me está llevando a un grado mayor de madurez en mi vida. Amén. Pero cuando alguien no entiende, lo que hace es estar confundido. Y en esa confusión, pues muchos incluso pueden llegar a dar la espalda a Dios, como hacen algunos. Dan la espalda a Dios. Hay una promesa preciosa en Isaías, solamente la voy a leer, Isaías 51, 17 al 23. Primero viene la exhortación y después viene el callado. Dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió, estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién se consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos. Desmayaron, estuvieron tendidos, dice, en las encrucijadas, en las disyuntivas de los caminos, sin saber qué hacer, confundidos, ¿verdad? Una encrucijada es un camino dividido, un camino en el cual tienes que decidir por dónde vas, qué hacer, qué decisión tomar. Esas son encrucijadas. Y en la vida hay encrucijadas, claro que sí, pero Dios te da la sabiduría para tomar el camino correcto. Llenos de indignación, como antílope de red, dice, llenos de la indignación de Yahvé, de la ira de Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de ira. Nunca más los beberás, y lo pondré en mano de los angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que no pasaran. Amén. Amén. Es una promesa preciosa de Dios. Pero para ir avanzando en esta mañana, yo quiero ir a lo que te decía antes, quiero ir al principio de la Biblia, al libro de Génesis, ¿verdad? ¿Y cómo comienza el libro de Génesis? El capítulo 1 y el verso 1. ¿Cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Génesis, la creación, es el plan completo de Dios para el hombre, porque el hombre parte de una situación de vacío, de desorden, y llega al séptimo día, donde uno encuentra el reposo. ¿Cuánto dicen amén? 7 días. 7 días que pueden ser 70 años, ¿verdad? Yo no sé en qué día estás de los 7. Vamos a verlo ahora. Lo vamos a parafrasear y vamos a ver en qué día estamos de la creación de Dios, para llegar al séptimo día, que fue el día de reposo. Amén. Dice, y los 6 días son los diferentes procesos, ¿verdad? Pasando de un estado a otro hasta llegar al séptimo día, cuando Dios dice que reposó después que todo el proceso de la creación se hubo, ¿qué? Completado. Amén. Cuando todo se hubo completado, entonces Dios dijo, ahora sí, ahora voy a reposar, ahora voy a descansar. Y en tu vida va a suceder igual. Cuando todo se complete, entonces tú podrás decir, ahora sí, estoy en ese sabbat, en ese reposo eterno que Dios tiene para mí. Amén. He alcanzado la madurez. He llegado al séptimo día. Amén. Y cada uno de nosotros deberíamos recibir esta mañana la revelación de en qué día estamos,
¿verdad? De hecho, el número 7 es muy... La semana tiene ¿cuántos días? 7 días, ¿verdad? Algunos están en el lunes o en el domingo, otros están en el martes, otros están en el jueves. No sé, ¿en qué día estás de la semana? ¿En qué día estás de la creación? Y lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Verso 3. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Normalmente la luz sale ¿cuándo? Al amanecer. Amén. Al amanecer. Es el tiempo de despertar, ¿verdad? Cuando los primeros rayos de luz entran por la celosía de tu ventana, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te despiertas? Porque la luz te despierta. ¿Cuántos dicen amén? La luz te hace despertar. Aleluya, es el tiempo de despertar. Pero también es el tiempo de despertar espiritualmente. Para darnos cuenta de la realidad, hay que despertar. De que hay que despertar a la realidad de que necesitamos a Dios, de que necesitas a Dios. Y por eso dice la palabra que la luz vino al mundo, ¿verdad? La luz vino al mundo, pero los hombres dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el que no viene a la luz para que sus malas obras, dice, no sean reprendidas, corregidas, vistas por los hombres, o vistas por Dios, o vistas, no sean corregidas, no sean menoscabadas, no sean puestas en evidencia en la luz. La condenación no es el castigo, hermanos, por la cantidad. La condenación no es el castigo por la cantidad de pecados que hayamos cometido. No, la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres siguieron amando más las tinieblas que la luz. Amén. No es la condenación el castigo de Dios por la cantidad de pecados. No, eso no es la condenación. Lo dice bien claro la Biblia. La condenación es que la luz vino al mundo. Y si la luz ha venido a tu vida y tú sigues amando más las tinieblas que la luz y tú sigues participando de las obras infructuosas de las tinieblas, quiere decir que estás rechazando la luz, estás desechando la luz. Y eso ocurrió, imagínense, en el primer día de la creación, en el primer día. Pero hay muchos que prefieren bajar las persianas, cerrar las cortinas, para que la luz no entre en su habitación, para seguir durmiendo, ¿verdad? Hay que levantar la persiana, amén. Hay que abrir la persiana, hay que abrir los ojos. Los ojos ¿son una qué? Son una persiana, que la cerramos para dormir, ¿verdad? Bueno, aunque hay alguien que duerme con los ojos abiertos por ahí. Hay personas que duermen con los ojos abiertos, pero lo más lógico es cerrar la persiana, ¿verdad? Dios lo hizo todo tan perfecto, ¿verdad? Hizo el cuerpo humano tan perfecto, ¿verdad? Y por la noche apagas la luz, ciérrasla y bajas la persiana, ¿verdad? A dormir. Pero hay personas, digo, que no quieren bajar la persiana, o sea, abrir las persianas. Quieren seguir en ese adormecimiento, ajenos a la realidad de Dios. Porque la luz es incómoda, ¿verdad? La luz es incómoda. Para los albinos, esos que son albinos, ¿verdad? Que no pueden ver la luz, ¿verdad? Porque la luz les hace daño. Es una carencia, es una debilidad, es como una enfermedad, ¿no? Pero la luz es incómoda para aquel que no quiere entrar en
en el programa y en el reposo de Dios. Amén. Si la luz te es incómoda, hermano, tienes un problema. Si la palabra de Dios te es incómoda, es porque quieres seguir con la persiana bajada. Si venir al culto te es incómodo, te es tedioso, te es, una carga, te es algo que te... es porque tienes la persiana bajada y no quieres entrar en el programa de Dios. Dice la palabra después, en los versos 4 y 5, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó. Lo que hizo luego el Señor fue separar Dios la luz de las... separó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Lo que hace Dios después es separar la luz de las tinieblas de la luz. Ese es el proceso en la vida cristiana, es el proceso del discernimiento, ¿ya? La separación, separar, discernir. Hay que saber separar, ¿verdad? Hay que saber separar. Cuando el Señor me llamó y la luz vino a mi vida, lo que vino después a mi vida fue una confrontación en la cual el Señor me dijo, ahora que tienes luz, ahora tienes que empezar a separar la luz el día de la noche, el bien del mal, el pecado tuve que empezar a decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, a separar. Y ese es el discernimiento, el proceso del discernimiento, saber lo que nos conviene. Esto es bueno y esto es malo. Antes de conocer al Señor, todo era bueno. ¿Amén? Claro, todo era bueno. Y malo solo era aquello que nos producía dolor o sufrimiento, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, ¿era todo bueno? Sí, todo era bueno. Y malo solo era pues lo que nos producía sufrimiento, lo que nos producía dolor. Ahora sí, en cambio, el sufrimiento lo podemos ver también como una bendición. El dolor, la angustia, la prueba y todo eso, ¿no? Lo vemos de otra manera, ¿verdad? Ya no es malo. Pero la luz empieza a hacernos distinguir y a tener un despertar moral. Pero hay algunos que nunca terminan de separar. Hay que separar. Y por eso dice la palabra de Dios, si te convirtieres, dice, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Y ese proceso de entresacar, de espigar, de cernir, de separar, es el proceso principal para llegar a esa madurez, a ese reposo. Pero hay personas que no han hecho ese proceso y siguen mezclándolo todo. Todo lo mezclan. Todo lo echan al saco. Todo, hay una mezcolanza en sus vidas. Son una mezcla de todo, ¿verdad? Y no se puede ser una mezcla, hermanos. Nunca son buenas las mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Dios dijo, no se casen con mujeres filisteas, no tomen mujeres de otros pueblos, Dios no quería que su pueblo se mezclara con nadie. Y Dios no quiere que tú te mezcles con nadie, ni con nada. ¿Verdad? Las mezclas, hay gente que empieza a mezclar, ¿no? A hacer mezclas, ¿verdad? A tomar licor, a tomar cerveza, haces una mezcla de una mezcolanza y terminas con la cabeza que parece que estás subido en una noria por las mezclas, ¿verdad? De hecho, dice un proverbio, dice las misturas, ¿no? Habla de las misturas, ¿no? Habla de los que se detienen en el alcohol, ¿verdad? Y que aman las misturas, dice, y pierden la visión, eso está en Proverbios, ¿no? Entonces, Dios detesta las mezclas, ¿verdad?
Nunca son buenas las mezclas, ¿no? Dios siempre nos habla de la pureza y las mezclas son impurezas en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Las mezclas son impurezas. No podemos mezclar, no nos podemos mezclar, no podemos, ¿verdad?, echar todo en el mismo saco, no. Y después dice, en el segundo día, el verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí está hablando de cuando uno comienza a caminar en el Señor y comienza a alimentarse del agua de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua y empieza a recibir la revelación del agua de la palabra de Dios, porque son las aguas de Dios, y también hay que aprender a separar las aguas. Hay que aprender a separar las aguas y hay que aprender a poner cada palabra en su lugar, en cada asunto. Muchos no saben separar la palabra, tienen un potaje, tienen información, ¿verdad? Pero la información que tienen no la tienen bien ordenada. Y información sin orden, pues dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. O sea, hay muchas personas que tienen mucha información de la Biblia, conocen la Biblia, conocen los versículos de la Biblia, pero luego no los tienen separados. Ya hay que separar la Biblia, como diría yo, en carpetas, ¿verdad? Para este asunto, pues hay una palabra, hay un consejo de Dios. Para este otro hay otro. O sea, la información tiene que estar ordenada, porque una información así toda alocada y toda disoluta y toda, pues al final no sirve para mucho, porque cuando tienes que ir a entresacar algo, pues no sabes dónde está. No sabes dónde está. Y hay personas que conocen la Biblia y mañana tienen un problema de cualquier tipo y no saben. Pero si tú no conocías la Biblia, hermano, ¿ya? ¿Y por qué te metiste en este asunto si la Biblia dice y habla de ese asunto, pero no conocías la palabra? ¿Qué te pasó? ¿Que ese día no encontraste dónde estaba la solución al problema? ¿No encontraste dónde estaba el consejo de Dios para salir victorioso de ese asunto? ¿No lo encontraste? ¿Dónde lo pusiste? ¿Que no lo encontraste? Hay que separar las aguas. ¿Sí me entienden? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Como estoy hablando cosas de locos. Igual es que la fe es locura, ¿ya? Yo he aprendido a separar la palabra. Sé dónde tengo que... O sea, sé dónde está. No porque sepa dónde está en la Biblia. Me sé la Biblia y me sé los libros de la Biblia, casi de memoria, y me sé dónde están muchos textos, y tengo aquí una información, son 30 años de ministerio, tengo información aquí como una, vamos. Pero esa información hay que saber programarla, amén. Hay que saber digerirla para que se convierta en frutos, en vida, en soluciones, en actitudes correctas, en conductas correctas, en decisiones correctas. Hay que separar las aguas, amén. Dice que Dios separó las aguas, amén. Entonces, hay que aprender a separar las aguas y poner la palabra en su lugar. Después dice que hizo Dios la expansión y separó los cielos de las aguas. Es decir, fue poniendo cada cosa en su lugar. La palabra de Dios es información, es la ciencia de Dios, ¿verdad? Es la ciencia de Dios. Y también hay personas que tienen la información, pero como no la tienen ordenada, pues hay que poner cada palabra en su lugar. Después, en el tercer día, que Dios ordenó juntar las aguas para descubrir lo seco, y dice, a lo seco lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mares. Es decir, empezó a poner la tierra, empezó a poner los cimientos de la tierra, para que la vida, ¿y para qué hizo esto Dios? Para que la vida se pudiera, ¿qué? Desarrollar en la tierra, para que la tierra empezara a desarrollar la vida, porque la vida no se puede desarrollar
en cualquier medio. Dios tenía que ordenar lo seco de las aguas y separar los cielos de la tierra. ¿Para qué? Para ordenar la tierra y para producir la vida. Estaba poniendo los cimientos, ¿verdad?, para la vida, porque no se puede desarrollar la vida en cualquier medio. Igual la vida de Dios se desarrolla en una persona cuando hay unas condiciones oportunas. Y así entonces comienzan a aparecer, después, ¿qué pasó? Que empezaron a aparecer, ¿qué? Los primeros frutos, los primeros árboles frutales. Cuando Dios ya separó la tierra, dijo, ahora sí, ahora las condiciones ya están dadas. Ahora voy a crear los árboles, voy a crear cada árbol para que dé fruto según su género. Y entonces empezó a crear los árboles. Y los árboles comenzaron a dar frutos para comer, para que haría alimento en la tierra. Y las plantas empezaron a dar frutos para que habría alimento en la tierra. ¿Sí me están entendiendo? Cuando Dios pone los cimientos, es para que en tu vida empiece a haber esos frutos, para que tu vida reúna las condiciones. Pero hay que separar primero los cielos de la tierra, las aguas, o sea, para que se den las condiciones. Si no, nunca se darán las condiciones. Amén. Dice los versos 11 y 12, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Son los primeros frutos, árboles que dan frutos según su género, pero hay cristianos que no dan frutos. Ahora bien, si estás en un proceso en el que no ves frutos en tu vida, pues debes plantearte en qué día estás de la creación. Si aún estás en el primer día, desordenado y vacío, o estás en el segundo día, la luz ha venido y la ha rechazado. Si estás en el tercero, estás empezando a recibir la palabra, tienes que separar, no quieres separar nada, y como no quieres separar nada, pues entonces tu tierra no está preparada para dar ¿qué? Para dar frutos. Es tan sencillo, o sea, la creación hoy la enseñanza es tan maravillosa, comparar la creación con la vida de una persona, de un creyente, hasta llegar a la madurez, al reposo. Después al cuarto día, dice que pone las lumbreras para separar el día de la noche y para separar las estaciones, los días, los años. Y después, ¿qué hizo? Creó también las estrellas, dice. ¿Para qué? Para iluminar el cielo en la noche. Aquí está hablando de cómo Dios comienza a poner guías espirituales en tu vida. Amén. Esos son las estrellas, que son los luminares. Durante años, los antiguos marineros solo podían guiarse ¿cómo? Por las señales del cielo, por las constelaciones, por los astros, por las estrellas, guías estables que nos pueden ser de referencia, porque necesitamos guías, necesitamos padres espirituales, necesitamos estrellas, luminares, para seguir creciendo en el Señor. Amén. Porque vivimos en un mundo en el cual todo está en movimiento, y para ello Dios nos quiere dar también el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Para qué? Para guiarnos a toda la verdad. Amén. A toda la verdad. Después dice que en el quinto día comienza a crear los animales. Primero crea los animales de los mares, después las aves de los cielos, y finalmente crea los animales sobre la tierra, serpientes, bestias, reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto nos habla de que Dios todo lo llenó de colorido. Yo ahí veo cómo Dios llenó la tierra de tantas especies animales, de tantas
plantas, de tantos árboles, eso es un colorido, ¿verdad? De alegría, eso es alegría. Dios dio alegría a la tierra. Y esto habla de la riqueza, de la alegría, del colorido de la obra de Dios. Entonces, cuando ves a un cristiano así apático, tibio, indiferente, que no tiene color, que no tiene alegría, que no tiene vida, que no tiene brillo en su rostro, en sus ojos, que tiene una vida aburrida, monótona, que se levanta por la mañana y van arrastrando la vida, van por la vida arrastras. Eso es un cristiano que no ha pasado del primer día, perdóname, no ha pasado del primer día. Cuando llegas al quinto día, al sexto día, es porque ya los cimientos están puestos, los frutos están fluyendo por tu vida y entonces tu vida es una vida de color. ¿Cuántos dicen amén? De color. Yo no sé si tu vida es de color o es gris, es negra, es blanca o es colorida. Mi vida es colorida. Y quiero que tu vida sea así también. Una vida de colores. De colores. No una vida negra. No una vida gris. Una vida colorida. Porque una vida colorida es una vida alegre, y alegre es el pueblo que ama a Dios. Amén. Y servid al Señor con alegría, dice la palabra de Dios. Servid al Señor con alegría. Amén. Porque Dios es un Dios alegre. Pero hay vidas que no tienen pasión ninguna. ¿Cómo puede ser un desierto sin pasión? Como es un desierto sin animales, donde no hay flora, donde no hay fauna, donde no hay vida, no hay colorido. Tiene su atractivo en el sentido de la soledad, de la comunión con Dios, donde uno puede estar apartado, ¿no? Pero nada más. La vida de un cristiano no es un desierto, es una vida atractiva, es una vida variada, es una vida de color, una vida de colorido. Y al final del sexto día es muy interesante porque es cuando Dios creó ¿a quién? Creó al hombre, amén, creó al hombre. Es cuando se empieza a ver, cuando Dios crea al hombre, es cuando cuando Dios crea al hombre en ti. ¿Y a qué hombre tiene que crear Dios en ti? A Jesús, amén. Es cuando Dios crea al hombre. Entonces, la imagen de Jesús se tiene que ver en ti, se tiene que crear en ti. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. A imagen, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios creó al hombre, es cuando se empieza a ver a Jesús formado en ti. Cuando en ese proceso de la creación ya no solamente hay los frutos, la luz, el arrepentimiento y el bautismo y no sé qué, como Pablo decía, así como un poco hastiado. Hay un texto en el cual Pablo dice, siempre tengo que repetir las mismas cosas. El bautismo en aguas, las obras muertas, el arrepentimiento, no sé qué. Dice Pablo, ya está bien. Vamos hacia adelante, hermanos. Vamos hacia la perfección, vamos hacia la madurez, vamos más allá, vamos a crecer. Entonces Dios crea al hombre y es cuando se ve la imagen de Jesús en nuestras vidas. Amén. Porque Cristo se ha formado en nosotros. Amén. Como dice Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Verso 28, estamos terminando. Y los bendijo Dios y les dijo, verso 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Es cuando ya empezamos a manifestar en nuestras vidas la gloria de Dios, la gracia de Dios. Es cuando Dios nos da autoridad. Dios le dio autoridad al hombre. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, reproduciros, llenad la tierra
y sojuzgadla y enseñorearos de todo lo que hay en la tierra. ¿Qué le estaba dando al hombre? Autoridad. Es cuando Dios ya, cuando ya estás completo, casi completo, entonces Dios te da autoridad espiritual, ojo, espiritual, no autoridad autoridad espiritual y también autoridad sobre obras, sobre iglesias, sobre, yo qué sé, pero autoridad espiritual. Pero es porque ya empieza a manifestarse la gloria de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Dios te da un ministerio también. Esto habla de cuando Dios te da un ministerio. Al sexto día es cuando Dios te da un ministerio espiritual. Porque estás preparado para un ministerio, porque has pasado por todos los días anteriores de la creación. Entonces estás en ese punto donde ya todo está ya completado. Entonces ahora Dios dice, ahora sí, ahora tendrás un ministerio, ahora te vas a reproducir en otras personas, ahora vas a hacer discípulos, ahora vas a ser un líder y vas a tener personas que te van a seguir, que te van a amar, que te van a respetar. Ahora estás en el sexto día, entonces comienzas un ministerio espiritual en tu vida. ¿Sí me entienden? ¿En qué día estás, hermano? ¿En qué día estás de la creación? ¿En qué día estás? Dios quiere que lleguemos al sexto día, iglesia. Dios quiere que lleguemos al sexto día y terminamos Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Ese es el reposo de Dios. Amén. Cuando Dios al séptimo día dijo, ahora sí, ¿verdad? Yo no sé si tú te puedes ir a la cama sin hacer los deberes. Yo soy una persona que no me gusta dejar las cosas para mañana. Lo quiero dejar todo recogido. No me gusta dejar los platos sucios en la pila y diciendo, no, mañana los fregamos. No, hoy vamos a fregar los platos. Hoy vamos a dejar la cocina recogida antes de irme a la cama. Hoy vamos a dejarlo todo limpio y ordenado antes de irme a dormir. Amén. Si tú eres la que dejas los platos sucios en la pileta para el día siguiente, mal asunto. Porque lo natural es un reflejo de lo espiritual. Comienza por poner orden en las cosas pequeñas de la vida, ¿verdad? Y aprender de las cosas pequeñas de la vida. Cuando todo se hubo completado, cuando todo se ha terminado, cuando ya has hecho los deberes, cuando ya has hecho todo lo que debías hacer, ahora dices, ahora sí, Señor, a descansar, al cajón, ¿verdad? Porque llegará un día que también iremos al cajón, cuando estemos ya preparados, cuando ya no hay más obras que hacer, al cajón, ¿verdad? Donde ya las obras se terminan, donde todo se culmina. Pero no me quiero poner trágico, no te quiero mandar al cajón. No te quiero mandar al cajón todavía, ¿verdad? Creo que aún tienes mucho por hacer. Amén. Muchos de ustedes, muchos de vosotros. Amén. Pero hay que crecer, hay que buscar la madurez, hay que pasar por esos procesos de la creación hasta llegar al séptimo día. No te hagas de la iglesia del séptimo día, por si acaso. Porque igual después de esta predicación algunos dicen yo me cambio de denominación y me voy con los del séptimo día. Porque como el pastor ha predicado que hay que llegar al séptimo día, pues nos vamos todos y nos cambiamos de denominación, empezamos a guardar el sábado
Algunos ya lo guardan sin ser judíos ortodoxos, ¿verdad? Y el sábado no rascan ni bola. ¿En qué día estamos?